Muy bien, entonces hoy estaremos dando continuación a la lectura del capítulo 6 de Juan. Eh, con esto obviamente vamos a terminar la lectura de este capítulo que nos hemos extendido porque hay mucha enseñanza en este capítulo. En este capítulo prácticamente Jesús se da a conocer como el pan de vida, ¿verdad? Aquí vamos a tener ya la conclusión del capítulo que hemos estado estudiando por varias semanas, porque es un capítulo extenso, es un capítulo largo. Recordemos nada más, hagamos un pequeño repaso. Tenemos la alimentación de los 5000, ¿verdad? Y vemos cómo Jesús hace ese milagro. Después manda a sus discípulos a cruzar el mar de Galilea o el lago de Galilea hacia al lado de Tiberias. Hace del lado de Tiberias hacia Capernaum, Bethsaida más o menos. Jesús después se queda para despedir a las personas que está alimentando, las cuales quieren apoderarse de Jesús y hacerlo rey por conveniencia, no porque realmente creían en él. Vemos que Jesús los confronta después de que al dejarlos a sus discípulos ir y después alcanzarlos caminando sobre el mar, los encuentran o lo encuentran al otro lado, ¿verdad? La gente encuentra a Jesús al otro lado y le pregunta cómo es que había llegado, cuando en realidad la pregunta no era cuándo había llegado. Déjeme ver cómo podemos a poner esto, puesto que la pregunta que realmente las personas habían dicho en el verso 26, en el verso 25, perdón, dice, ¿cuándo llegaste acá? La pregunta no era cuándo llegaste, sino cómo fue que llegaste. Hiciste un milagro y nos lo perdimos. Prácticamente la gente andaba siguiendo a Jesús por el milagro, por las obras maravillosas que hacía. Jesús los confronta y ni siquiera les contesta la misma pregunta, les contesta de una forma diferente, confrontándolos, diciéndoles, ustedes me buscáis, no porque habéis visto las señales o los milagros, no por lo, sino porque comieron y se saciaron, o sea, su conveniencia. No me están buscando a mí, están buscando su conveniencia. Y muchas de las veces tendremos que preguntarnos nosotros si realmente estamos siguiendo a Jesús por conveniencia o estamos siguiendo a Jesús, estamos siguiendo a Jesús porque nos maravillamos de las cosas que pasan a otros, pero que a nosotros no nos pasa o que nos pasa también a nosotros. Entonces, aquí vamos a ver a tres tipos de personas. Tres tipos de personas que son los siguientes. Los que creen, que la Biblia los llama los discípulos. Los que no creen, son aquellas personas que simplemente reciben el beneficio. Y los que creen que creen. O sea, que siguen a Jesús, pero que en realidad no están creyendo. O sea, nomás siguen porque miran, pero en el momento que ya no miren algo, dejan de creer. Y eso es lo que vamos a mirar precisamente aquí. Porque en este aspecto, muchas de las veces nosotros pasamos por alto esos detallitos. ¿Sí? Jesús se declara como el pan de vida. Hace una declaración que fue abierta, pero al mismo tiempo las personas no lo entendían. Y les dice, lo pone en exposición y les dice en el capítulo 6, verso 35. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho en el 36 que aunque habéis visto, no creéis. Vamos a ver ahí, es una de las tres personas, los que creen, los que no creen y los que creen, ¿verdad? Entonces, más adelantito, había ciertas personas que murmuraban. Dice, murmuraban en el 41, murmuraban entonces de él los judíos. Estos son los líderes religiosos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Aún todavía no lo entendían, ¿verdad? Estamos haciendo un pequeño repaso de lo que hemos leído hasta ahorita. Entonces, Jesús les vuelve a decir, ¿verdad? Y les vuelve a poner, les vuelve a exponer, ahora sí con manzanitas y con palitos, ¿verdad? Que Él es el pan de vida, simple y sencillamente. En el capítulo 6, verso 48, les vuelve a decir, yo soy el pan de vida. Y les vuelve a dar esa explicación. Y
no tan solo les dice que tienen que comerme y tienen que beber mi sangre, ¿verdad? Cosa que ellos no entendían y no lo aceptaban, porque ¿cómo vamos a comer carne o vamos a beber sangre? Esos pecados, eso es una abominación, eso no es posible. Bueno, dice en el verso 55, voy a retomar del verso 55 en adelante, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y terminamos la acción pasada diciendo, estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum, en la parte norte del lago o el mar de Galilea. En otras versiones nos explican, de verdad, que estas cosas o lo que dijo lo explicó, lo explican de diferente manera. El meollo o el asunto importante es el hecho de que la carne y la sangre tenemos que comer y tenemos que permanecer en Cristo y comer la palabra, permanecer en Cristo y comer la palabra, ser de Él, estar en Él, vivir por Él. Ahora, empezamos ya la lectura del capítulo 6, verso 60 en adelante. Dice de la siguiente manera: al oírlas, estamos hablando, al oír estas cosas, al oírlas, todas estas cosas que ya Jesús dijo en el capítulo 6 del verso, de los versos pasados hasta el 59, dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Aquí voy a hacer una pausa pequeña en referencia a lo que estos discípulos, ¿quiénes son? ¿Discípulos que creen, discípulos que no creen o discípulos que creen que creen? Bueno, yo digo, y vamos a ver, vamos a mirarla aquí. Estos discípulos que dice la palabra los nombra discípulos. No estamos hablando de personas simplemente que fueron alimentadas. Imagínate, de los 5,000, ¿cuántos realmente cruzaron de un lado a otro en las barcas? No creo que hayan cruzado de los 5,000, sino los que realmente seguían a Jesús de lado a lado, de un lado a lado, de un lugar a otro, los llamados discípulos. En esta parte, Jesús ya tiene en mente, ¿verdad? Y ya, obviamente, ya para este punto, ya Jesús ya conoce, ¿verdad? Y vamos a verlo también más adelante. Pero a lo que me quiero enfocar es en esto. La palabra los nombra discípulos. Discípulos que siguieron a Jesús, discípulos que miraron a Jesús haciendo milagros, discípulos que miraron a Jesús sanando personas, sanando enfermos, sacando demonios, haciendo cosas que normalmente no hacían los líderes religiosos, los tales judíos como los nombra Juan. Dicen ellos, dura es esta palabra. Y en esta parte donde dice palabra, dura es esta palabra o dura es esta palabra, es el logos, es la enseñanza, es en sí Cristo mismo. Cristo mismo es pesado para aquel que realmente quiere seguirlo y comprende hasta cierto límite, hasta cierto punto comprende cuán difícil es seguir a Cristo. Ahora, por eso estas personas dicen, dura es esta palabra. Estamos hablando de el logos. Y luego hacen la pregunta, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? No solamente el hecho del oír. Recuerden que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero esta palabra que está diciendo Jesucristo, después de haber dicho, tienen que comer mi sangre, tienen que comer mi carne, tienen que beber mi sangre, estamos hablando de una entrega total. No sé si lo comentaron o no lo comentaron. Yo sé que no lo comenté en el video pasado. Sin embargo, hablamos de la comida. La comida es algo que es individual. Si yo tengo hambre, no puedo pedirle a mi hermano que coma por mí porque yo tengo hambre. O si tengo sed, tampoco no puedo pedirle a mi hermano, oh, sabes que tengo sed, vete a beber un vasito de agua por mí, por favor, ¿no? Porque tengo mucha sed. No, es una acción personal.
Yo tengo hambre, pues yo voy a comer. Si yo tengo sed, yo voy a beber. Entonces es mi responsabilidad buscar la comida y buscar la bebida en, para sustento de mi vida, para sustento de mi cuerpo, de este cuerpo carnal. Sin embargo, en lo espiritual, como es lo que estaba diciendo Jesucristo, es tu responsabilidad comer y es tu responsabilidad beber. Entonces, comer y beber de su carne y de su sangre, estamos permaneciendo en Jesucristo. Recordemos que la comida es algo esencial para el ser humano. Podemos, sí, podemos de alguna forma vivir sin comer ciertos días, pero no podemos vivir sin comer. Podemos vivir más tiempos solamente tomando agua, pero sin tomar agua no podemos vivir mucho tiempo. Entonces, beber la sangre, que es el sacrificio de Jesucristo, leer la palabra y comer, que es permanecer en Cristo, es lo que necesitamos hacer como creyentes. Al oír todas estas palabras, al oír estas cosas, los hombres que seguían a Jesucristo, los discípulos de Jesucristo, ¿sí? Todas las personas que lo seguían hasta ese punto, se preguntan y se dicen, dura es esta cosa, duro es esto que dice Jesús. Es duro Jesucristo en decirnos estas cosas. ¿Quién puede oírlo? Y así como anteriormente le habían preguntado, ¿de dónde vienes? O sea, ¿cómo fue que llegaste aquí? La pregunta, a lo mejor, a mi punto de vista, no era quién puede oírlo, sino también quién podría seguirlo. ¿Quién puede seguirte a ti, Jesús? La verdad, es muy difícil las cosas que estás poniendo, es muy difícil las cosas que estás diciendo. Ahora, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, en el verso 61, murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Fíjate, el hecho o la pregunta en sí de lo que Jesús está haciendo o lo que Jesús está preguntando me quiere decir que los discípulos, las personas que lo seguían, no tan solo estaban era difícil entender la palabra que Jesús había dicho, sino que también se habían ofendido. Y yo me preguntaba, ¿por qué se ofenden? Pues se ofenden porque muchos de ellos eran religiosos. Entonces muchos de ellos al oír, come mi carne, bebe mi sangre, dicen, este quiere que seamos caníbales y este quiere que corrompamos las leyes de Moisés, porque en la ley de Moisés dice que no se puede beber la sangre, no se puede comer la carne con sangre, ¿verdad? Así como muchas otras leyes, como que no se puede comer carne y tampoco no se puede beber leche, y muchas cosas que eran leyes secundarias que realmente no tenían sentido o no tenían un porqué, puesto que eran mucho más allá. Permítame, perdón, tenía la alarma. Entonces, muchas de las veces esas leyes ofendían a los creyentes o a los creyentes, pero más a los religiosos. Entonces, esas leyes las ofendía. Por eso Jesús les dice, esto os ofende. Y luego les hace una segunda pregunta. En el verso 62, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. O sea, estas cosas que les está diciendo Jesucristo, dice, esto de comer mi carne y de beber mi sangre, pues realmente no es muy difícil. Es cree en mí y mantente en mí. Y cree lo que te estoy diciendo, créeme, ¿verdad? Sin embargo, aquí en el verso 62, cuando se la pregunta, pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, lo toparían o se lo encontrarían, o más bien estarían confrontando eso los discípulos de Jesús, los 12 discípulos de Jesús, en Marcos capítulo 16, cuando dice, y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ese es el lugar que a Jesús le corresponde, porque eso es lo que él está diciendo. ¿Y qué? Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, a la diestra del Padre. Y luego también, anteriormente, Jesús mismo se los había platicado, se los había dicho en el capítulo 3, donde dice, capítulo 3, verso 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Entonces, esa parte, Jesucristo, a los discípulos que él ya conoce, que son sus 12 discípulos, ellos
están escuchando junto con todos los demás discípulos. O sea, son muchos discípulos, pero aquí vemos que Jesús está dirigiéndose a todos, a todos. Entonces, voy a leer la nota del papel que les puse. Jesús conocía el corazón de muchos de los que le seguían y por esa razón hablaba con autoridad y fuerza. Al confrontarlos con preguntas fáciles de evadir, más difíciles de contestar. Recordemos lo que Jesús acaba de declarar: yo soy el pan de vida, y el que come mi carne y bebe mi sangre y me buscan solamente porque los alimenté, y yo resucitaré a todo el que cree en mí o viene a mí. Estamos parafraseando esto en la lectura anterior, que ya dimos un pequeño repaso de Juan del 6 al 22 al 59. Y aquí lo vemos afirmando su origen y pintando un abstracto de lo que él era antes de ser quien es. Era Dios mismo, ahora es Emmanuel, Dios con nosotros, el que está frente a estos discípulos. Aunque no lo recuerden, este es el Emmanuel del que se habla en Mateo capítulo 1 verso 23. Dios mismo estando a la diestra, o sea, Jesucristo sentado a la diestra del Padre, junto al Padre. La misma esencia, son la misma esencia. El Padre y el Hijo uno son. Jesús ahora en la tierra es Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, esta pregunta Jesús les hace, dice en el 63, o sea, por la pregunta que les hace, por las mismas preguntas que les hace: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Le está diciendo, lo que les acabo de decir, no literalmente tienen que comer mi carne y no literalmente tienen que beber mi sangre, porque les dice, el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Este es el rema. O sea, Él es el logos, Jesús es el logos. Y luego dice Jesús en el 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y vamos a ver cómo lo dice en la referencia que les puse en la lectura. Porque ahí mismo, en Romanos capítulo 8, verso 11, nos dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el Espíritu es el que da vida, como lo dice el 63, verso 63 del capítulo 6 de Juan. Y estoy leyendo Romanos 8, 11. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, tu cuerpo, este cuerpo que tú tienes, grande, chiquito, güero, prieto, negro, blanco, lo que sea, de color que sea, del tamaño que sea, de como lo tengas, esta carne necesita también de ese alimento espiritual, porque somos débiles, porque somos carne. Entonces esa fuerza, esa pelea que hay entre la carne y el espíritu, tenemos que alimentar al espíritu para que nuestro espíritu, ¿sí?, sea alimentado por el Espíritu de Dios. Entonces dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, si el Espíritu Santo mora en tu cuerpo, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Hablando de las sanidades, ¿sí?, hablando del bienestar corporal, por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, si el Espíritu de Dios mora en mí, no tendría yo por qué tener tantas dificultades. Pero el problema es que como mi carne es débil, le echo azúcares, le echo toxinas, le echo desvelos, le echo muchas cosas. Entonces este templo, que es el templo del Espíritu Santo, tiene decadencias. Pero para que este templo se mantenga, tengo que dejar que el Espíritu de Dios que mora en mí vivifique. ¿Y cómo lo va a vivificar? Por medio de la palabra. Y esa palabra, si la obedecemos, que también nos tiene muchos preceptos y muchos escritos y muchos mandatos, si la obedeciéramos al pie de la letra, ¿sí?, nuestra fe crecería bastante, ¿verdad? Pero vamos a ver qué más dice. Aparte de lo que dice Romanos 11,
8:11, que dice en 2 Corintios capítulo 3, verso 6, el cual mismo nos hizo ministros competentes, el cual mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Estamos hablando del espíritu humano, del espíritu que está en nosotros, ese espíritu con la E minúscula, no con el espíritu de Dios, sino no estamos hablando del espíritu de Dios aquí, sino del espíritu de nosotros, el cual dice, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Ok? El espíritu vivifica por medio de la palabra rema. Vamos a ver como contexto. Si estamos hablando del contexto, ¿de qué estamos hablando aquí en 2 Corintios capítulo 3, verso 6? Capítulo 3, verso 6. Voy a hablar del contexto. Estamos hablando de ministros de un nuevo pacto. Voy a leer desde el capítulo 3, verso... 2 Corintios capítulo 3, verso... Vamos a ver desde el 1. Comenzamos otra vez a recomendaros a nosotros mismos. O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendaciones para vosotros. Pablo hablando a los corintios. O de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Dice el verso 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Aquí dice, el cual asimismo nos dio a los ministros competentes de un nuevo pacto. El pacto nuevo es Cristo crucificado y resucitado. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y dice el 7. Si el ministro de muerte, el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, estamos hablando de los mandamientos, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Dice la pregunta, verso 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? O sea, lo que nosotros nuestra responsabilidad, ¿verdad? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación por la gracia de Dios en Cristo. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Qué es lo que permanece? ¿Se acuerdan lo que Cristo acaba de decir? Yo lo resucitaré en el día postrero. Y lo dijo no una vez, lo dijo varias veces. Bueno, todos aquellos que llegan a Jesucristo es porque el Padre los ha enviado. ¿No dice eso mismo? Más antes que lo que dice aquí. Dice, verso 6, capítulo 6 de Juan, versos 37, dice, todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, de que todo lo que me dé, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Quién va a permanecer? Todos los que estemos en Cristo permaneceremos, ¿verdad? Entonces, tomando eso en cuenta y siguiendo nuestra lectura, también en referencia a lo que la referencia al verso 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son las palabras. Si yo te doy no la letra mata. Entonces yo te doy un libro cualquiera, te doy un libro, etcétera. Voy a sacar este libro. Si te doy un libro y tú lo vas a leer y vas a obedecer y vas a creer todo lo que ese libro dice, pero no es la palabra de Dios, no es la Biblia, es un libro, ¿verdad?
Supongamos que ese libro tiene mucha palabra escrita, mucha palabra de Dios escrita, mucha Biblia escrita ahí. Es un libro de estudio, etcétera, etcétera. Este, ya lo vimos, por cierto. Ah, este libro no es la Biblia, pero aquí hay mucha Biblia, aquí hay muchos versos, ¿verdad? Cuando nosotros tomamos un libro y lo leemos, literal, simplemente leerlo, se nos graba o no se nos graba lo que nos acordemos. Y tomamos el autor como una autoridad, un autor del libro, lo tomamos como autoridad y seguimos lo que ese autor dice, podemos caer y podemos morir. ¿Por qué? Porque el autor es un ser humano. Cuando la palabra de Dios o la Biblia en sí la leemos y pudiéramos realmente con la palabra misma obedecerla y seguirla al pie de la letra, ¿sí? Con la interpretación del Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros tenemos esta palabra que da vida, pero esa palabra del libro nos puede matar, porque si nosotros creemos más en el libro de un autor humano, de un ser humano, más que la palabra misma o las palabras que Jesucristo dijo, entonces no estamos tomando ese espíritu de vida, espíritu y vida, sino que estamos tomando algo que está escrito en piedra, como lo fue en los mandamientos. Los mandamientos fueron leyes que no pudieron cumplir nadie. Entonces, si quebrabas un mandamiento, quebrabas todos los mandamientos. Entonces condenaba la ley. Cuando Cristo vino y cumplió la ley, entonces se cumplió el pacto. Y el nuevo pacto ahora es en Cristo. Y Cristo nos dice aquí en la palabra que sus palabras, las palabras que Él habla, son espíritu y son vida. Esa es la gloria de la que habla Pablo. Si aquella tenía su gloria, ¿cuán más gloriosa va a ser esta palabra que es la que nos da Jesucristo? ¿Sí? Por eso también en Gálatas capítulo 5 verso 17 nos dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. O sea, yo quisiera aprenderme todos estos libros que tengo aquí, pero en realidad ese es un deseo. Pero mi deseo no es realmente aprenderme los libros. Mi deseo es simplemente tener sabiduría o conocimiento más que sabiduría, porque la sabiduría es el temor de Dios. Pero eso no me va a dar salvación. Sin embargo, dice Gálatas capítulo 5 verso 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Yo quiero seguir a Cristo. Eso es lo que tú también quieres, me imagino yo. Pero la carne en realidad no lo quiere hacer. Entonces, hay una batalla. Jesucristo aquí me está diciendo bien fácil. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y al mismo tiempo, ¿sí? Si yo estoy en Cristo, voy a permanecer en Cristo. Y Él me va a resucitar en el día postrero. Me lo prometió y yo lo creo. Veo la lectura y te voy a leer lo que está en el papel. Luego, Jesús explica por qué es imposible que literalmente la gente tenga que comer su carne y beber su sangre. Y les dice que el espíritu es el que da vida y el cuerpo físico, la carne, no aprovecha en nada. En otras... Tiempo. Entonces, le dice que el espíritu es el que da vida y el cuerpo físico, la carne, no aprovecha en nada. En otras palabras, bajo ninguna circunstancia, algún ritual físico, ya sea leer, hacer ejercicio, ir a la iglesia, a tener reuniones, etcétera, etcétera, ningún ritual físico atrae o trae vida espiritual a alguien. ¿Sí? Entonces, nos podemos referir al documento de la semana pasada, que ya lo vimos, obviamente, el que come mi carne y bebe mi sangre. ¿Sí? Lo pongo ahí en el papel también, lo tienen también como referencia. Y nomás como lectura rápida, voy a dar un pequeño repaso a esa parte solamente de ese documento que les mandé, donde dice el que come mi carne y bebe mi sangre.
que está en la parte, casi en la parte final de la lectura. En referencia a esto, dice, uno recibe una vida espiritual al creer en Cristo y tener parte en los beneficios redentores de su muerte en la cruz. Eso es lo que estamos hablando. El antiguo pacto y el nuevo pacto. Esos son de los beneficios que tenemos en el nuevo pacto, que es la muerte de Jesús en la cruz y en su resurrección, obviamente. Esa vida espiritual se nutre permaneciendo en Cristo y en su palabra, donde Él dice, si comparamos el verso 53 que está en la lectura pasada y el verso 63 en donde estamos ahorita, ¿sí? Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Así que permanecemos o participamos de Cristo al tener fe en Él y recibir su palabra con oración. Jesús es la palabra viva, la Biblia es la palabra escrita. Entonces, Jesús es la palabra viva, el logos. La palabra o la Biblia es la palabra escrita, el rema. Entonces, Jesús declara que Él es el pan de vida. Y en otro lugar dice, relaciona el pan con la palabra de Dios al afirmar que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan, de lo que es el pan físico, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Entonces estamos hablando de el mero rema y nada más. Entonces, no solo vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí, como ya vimos también lo que es logos y rema, hablamos del rema. Por lo tanto, uno come el cuerpo de Cristo al permanecer en él y al recibir y obedecer la palabra de Dios. Uno es salvo por la gracia. Para seguir siendo salvo y recibiendo gracia, uno tiene que permanecer en unión con Cristo y participar continuamente de la palabra de Dios al leerla, obedecerla y asimilarla en las palabras en nuestros corazones. Es fatal, está en la lectura, es fatal el abandono de la comunión con Cristo y el abandono de su palabra. Por eso le recomendamos que lea la palabra de Dios todos los días. Lea la Biblia todos los días, ¿verdad? Entonces, con eso pasamos al verso 64. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Y volvemos otra vez a los tres tipos de personas que estábamos ya hablando al principio. Los discípulos que habla la palabra al principio, ¿verdad? En la lectura, ahí son los discípulos que están siguiendo a Jesucristo. Jesucristo en el capítulo 6 de Juan, verso 64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Ese es el segundo tipo de personas, los que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Esa parte de quién le había de entregar habla de los que creen que creen. Jesús sabía desde el principio. Voy a leer el papel. Esto pudiera significar que Jesús sabía cuándo comenzó Judas a desviarse de su fe original y a hacer planes para traicionarlo. Judas tuvo la misma opción que los otros 11 discípulos. Era creyente y amigo de confianza de Jesús, como lo vemos en Juan 13:18. Bueno, hablamos obviamente de las veces donde Jesús está hablando a sus discípulos. Y cuando Él está hablando a sus discípulos, está hablando a sus 12 discípulos. Estamos hablando de Juan capítulo 13. Este es el capítulo 6. Aquí es donde escoge a sus discípulos, ¿sí? Después de haberles dicho, obviamente, lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? Haber escogido separado. Ya se fueron unos y se van a quedar los 12. Dice, más tarde Judas se apartó por su propia elección, como lo vemos en Hechos 1:25. Él no tenía que traicionar a Jesús. En otras palabras, la profecía acerca de la traición de Jesús solo especifica el hecho y no el autor. No se predestinó desde la eternidad la persona específica que traicionaría a Jesucristo o a Cristo. La apostasía de Judas al entregarse al enemigo y la tragedia consiguiente deben ser de advertencia a cada seguidor de Cristo para que no rechace la amonestación del Espíritu Santo tocante a la amistad con el mundo y al apartarse de Cristo. Miren, esta parte en referencia a la advertencia de que Judas
Jesús ya sabía quién le había de entregar, y era obviamente Judas. Que por cierto, Judas Iscariote, uh, Judas es el nombre, Iscariote es prácticamente del lugar de donde él es, el lugar de donde él nació, donde él de Keriot, ¿verdad? Simón Keriot era como decir Jesús de Nazaret, Jesús Nazareno. Jesús es el nombre, pero Nazareno no es el apellido, ¿verdad? Porque él se crió en Nazaret. Uh, Judas Iscariote era o es nuestro ejemplo, un ejemplo que la Biblia pone como aquel creyente o aquel persona que creía que creía. En realidad la carne, como lo vimos hace rato en los versos anteriores, hay una batalla con el espíritu. Pero entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado. La apostasía de Judas, al entregarse al enemigo, como dice la lectura, y la tragedia consiguiente debe servir de advertencia a cada seguidor de Cristo para que no rechace la amonestación del Espíritu Santo tocante a la amistad con el mundo y apartarse de Cristo. Voy a leer Hebreos capítulo 10, verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificado? Sí, del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Esto es una pregunta que está en Hebreos capítulo 10. Es tremenda. Habla precisamente de las personas que pecan deliberadamente. No podemos dejar que eso pase en nuestra vida. Yo no soy exento de eso. No hay ser humano que pueda decir, oh, yo no voy a hacerlo. Hebreos nos advierte. Voy a leer el contexto de este texto, de Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, verso 26 en adelante. Y esto es serio. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensas o pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos capítulo 10 del verso 26 al 31. Nosotros tenemos una responsabilidad que hacer. Nosotros, si nos consideramos discípulos de Jesús, tenemos una responsabilidad. No estamos exentos de cometer errores. No somos perfectos. No somos perfectos, vuelvo a repetir. Y como diría uno de los predicadores que he estado escuchando, que ni para ser el peor de los pecados, ni para ser el peor de los pecadores he servido, porque Pablo ya se dijo que él es el peor, entonces ni para eso sirvo. Ya me ganaron, pero soy malo, mi naturaleza carnal, la carne es en contra del espíritu. Y si tú alimentas más la carne que el espíritu, entonces ya sabemos qué va a ganar o quién va a ganar. Pero nosotros como creyentes, ya habiendo recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ya habiendo sido bautizados, ya habiendo sido instruidos en la lectura, en la palabra de Dios, corremos aún todavía este peligro de perder no la salvación,
pero sí perder la vida y dejar de hacer lo que el Señor nos pidió hacer, alcanzar a otros, hacer discípulos a otros, salvar a otros, sanar a otros. Y entonces ese trabajo que te tocaba hacer por no haber confirmado tus pasos, afirmado tus pasos, entonces dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La pregunta enfática aquí es, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? La sangre de la que estamos hablando, que tenemos que beber, ¿verdad? Y la carne de la que tenemos que comer, esa, si nosotros la pisoteamos, si tú estás leyendo la palabra, y aún leyendo la palabra no estás siendo consciente de que tienes una responsabilidad espiritual, entonces tienes un problema no cognitivo espiritual, de cognición espiritual, de entendimiento. Para ese entonces yo te pido que por favor leas la carta de Santiago, porque ahí en Santiago nos ayuda a entender y a comprender qué es lo que nos espera y qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice Santiago capítulo 1, verso 5, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se la dará. Y aquí la palabra nos enseña, eso no se lo puse en el texto, pero la palabra me enseña que aquí no tengo que hacer absolutamente nada más que pedir. Aquí no me da una consecuencia, ni tampoco me da una referencia, ni tampoco me da haz esto para que yo te dé esto, no. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Para que nosotros podamos entender cuán seria es la cosa de que una vez que llamamos o nos llamamos discípulos y va a pasar algo aquí en este capítulo, va a pasar algo que va a poner un antes y un después en estos discípulos. En Hebreos capítulo 12, seguimos con la lectura. Hebreos capítulo 12, verso 25 dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Una amonestación es una llamada de atención. Una amonestación es se puede llamar también como regaño. Una amonestación es es un señalamiento. Que si tú estás haciendo algo malo y alguien te señala, alguien te amonesta, dependiendo cómo lo hagas, puede ser si me gritan, o si me insultan, o si me llaman la atención, tienes que tener mucho cuidado, porque cuando Dios amonesta, puede permitir hasta la muerte física para salvar tu alma. Vamos a hablar de eso más adelante también. Pero esa amonestación es tajante. No puede haber me enseña la palabra que a Dios no le gusta que estén tibios los creyentes. O estás frío o estás caliente. Entonces, ¿estás o no estás? ¿Eres o no eres? No hay de otra. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. Es triste ver cómo muchas personas no toman en serio las cosas que Dios pone para que nosotros las sigamos. Ahí mismo también en Santiago capítulo 4 nos habla y nos amonesta. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Este es un antes y este es un después. Desde ahorita en adelante, tú tienes la responsabilidad como discípulo de Cristo de comer su carne y de beber su sangre, de creer lo que Él dijo y de mantenerte en lo que Él dijo.
Mira, en el capítulo 6, verso 65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. 66. Desde entonces muchos, y esta es la tristeza, y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Cuando tú miras la responsabilidad, cuando Jesús te habla y te pone en un aspecto, hey, sígueme, cómeme, bébeme, vive en mí, yo vivo en ti, que el Espíritu Santo que está posando en tu cuerpo, en tu ser, en este templo del Espíritu Santo, y estás tratando de ser amigo con el mundo, no, eso no se puede hacer. No podemos hacer esto, no podemos hacer esto. Tenemos que eliminar cosas, yo tengo que eliminar cosas. Ustedes tienen que eliminar cosas que sabemos perfectamente que nos está quitando el tiempo y nos está quitando la santidad que tenemos que tener para poder seguir lo que el Espíritu nos dice. Porque muchas veces cuando decimos, Señor, háblame, y el Señor está hablando y hablando y hablando, pero nosotros estamos así, Señor, háblame, por favor, háblame. Y estamos completamente con los oídos tapados. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Jesús no trató de convencer a discípulos renuentes que se quedaran con él, y tampoco les hizo las cosas más fáciles para que consideraran la relación que tenían con él. Nuestro Señor quiere seguidores dispuestos y entusiastas que entienden el precio de seguirlo. ¿Cuál es el precio de seguir a Cristo? ¿Cuál es el precio de seguir a Cristo? El precio de seguir a Cristo es que si Él me prometió que me va a resucitar en el día postrero, como dice capítulo 6, verso 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué significa resucitaré en el día postrero? Que tienes que morir en Cristo. Tenemos que morir en Cristo. Tenemos que morir en Cristo. No tan solo literalmente morir hasta que yo voy a creer en Cristo hasta que yo me muera. No tan solo literalmente en eso. Por sí es así, pero también tenemos que morir. Nuestro ser, nuestra carne tiene que morir para que Él viva en nosotros y que nosotros podamos hacer lo que Él quiere hacer con nosotros como instrumentos en el reino, como realmente discípulos de Cristo. Esta parte es la más importante de esta lectura. Esta parte es la más importante porque el ahora y el después parten desde el capítulo 6 de Juan. Y muchos, dice el verso 66, capítulo 6, verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Aquí Pedro, el apóstol Pedro, el discípulo Pedro, responde en el 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y esas palabras de vida eterna, que ya nos las está diciendo desde el principio del Evangelio, tenemos que apropiárnoslas, tenemos que comérnoslas, tenemos que beberlas, tenemos que vivirlas. Y nosotros hemos creído, dice Pedro, y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estas palabras que dice Pedro son palabras pesadas, maravillosas, hermosas. Desgraciadamente era Pedro hablando, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo. Digo desgraciadamente porque en otros capítulos, en Mateo 16, en Marcos 8:29 y en Lucas 9:20, vemos a Pedro, a ese mismo Pedro que después
que le dice, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Jesús mismo lo va a reprender, porque es todavía carne, porque es todavía un ser humano. Por eso digo que desgraciadamente, ¿verdad? Pero la bendición es que el Espíritu Santo habló por medio de Pedro. El Espíritu Santo está alimentando ese pensamiento. Pero de la mente al corazón hay una gran distancia cuando se habla de Dios. De la mente al corazón. ¿Qué puedes pensar? Yo pienso que Cristo vive, Cristo es mi Rey, Cristo es mi Señor. Pero el corazón es engañoso y se va con las cosas del mundo. No podemos, no tendríamos que permitir eso. Dice la lectura, todos pasamos por épocas en las que una vida de fe en Cristo parece más difícil de lo que habíamos anticipado. Esta es la pregunta que cada uno debe responder. ¿A quién iremos? Jesús es el único que nos promete vida eterna, y aunque enfrentemos problemas por un tiempo breve aquí en la tierra, debido a Él, tenemos por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Es muy interesante reconocer que en esta anécdota donde Juan se concreta a contar que Pedro tiene cierta conversación con Jesús y no nos da muchos detalles de lo acontecido, como si nos los dicen en los otros tres evangelios. Esta porción bíblica nos enriquece con detalles que son imposibles de omitir en la lectura una vez más. Esto es solo para dar amplitud de panorama al estudio. Y vamos a ver a Mateo 16 del 13 al 20, ¿sí? Mateo 16 del 13 al 20 dice, vamos a tratar de leerlo más rapidito. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondió Simón Pedro y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Esta parte, junto con Marcos 8, 27, 30, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole, ¿quién dicen los hombres que soy? Y ellos le respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, etcétera, etcétera. Entonces, tú eres el Cristo, pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Esta, precisamente, esa es una de las cosas. Jesús tenía todavía un tiempo más adelante. No era su tiempo todavía. Todavía no era tiempo de que se revelara tal cual Él era, ¿verdad? Entonces, también lo vemos en Lucas 9, 18 al 22. Ahora, es interesante también cómo Juan no nos relata lo que en estos tres evangelios dicen, y me refiero a la muerte de Jesús, pues solo en el capítulo 7, verso primero, nos describe que los judíos procuraban matarle, como lo veremos más adelante, que es precisamente este verso. Verso 70. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. En esta parte no estamos hablando de que Judas era diablo, sino que es diablo. No es como el artículo el diablo, o sea, el mero diablo, sino que dice es diablo, sino que estaba influenciado por el diablo.
Y dice que hablaba de Judas Iscariote. Judas Iscariote, como ya había dicho anteriormente, era Judas de Keriot. Entonces Iscariot o Iscariote era prácticamente la zona, o así se les llamaba a los que eran de Keriot. Voy a leer el verso 1 del capítulo 7. Dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Lo comentamos en la nota anterior. Este verso nos dice que los judíos procuraban matarle. Esto es Jesús como blanco del odio y resentimiento de los líderes religiosos. Ahora Juan el apóstol no se guarda nada. Aquí revela lo que ya todos saben, que los líderes religiosos son los que confabularon contra Jesús y le entregaron a muerte. Pero también este Juan nos dice que es Judas Iscariote, hijo de Simón, quien lo había de entregar. Primero, en el 64, aunque no menciona el nombre, pero hace alusión a lo que ya se sabía, y luego en el 71, en el verso 71, con nombre y apellido. Ahí puse yo nombre y apellido, aunque vuelvo a aclarar que no es el apellido, sino es el lugar de donde él es. Y también quién era su padre. Recordemos que los evangelios ya se habían escrito para esta fecha, y Juan tiene un propósito de identificar a Jesús y derrumbar varias herejías alrededor del nombre de Jesús y el verdadero evangelio. Por eso precisamente todas las cartas de Pablo ya se habían escrito, todas las cartas de los demás apóstoles ya se habían escrito, ya estaban prácticamente todo el Nuevo Testamento. Juan, el Evangelio de Juan, junto con Apocalipsis, fueron los últimos libros que se escribieron, y prácticamente aquí tenemos a Juan intercalando una vez más. Este interludio que hay en Juan capítulo 7, verso 1, nos va a añadir, nos va a atar con el siguiente capítulo. Capítulo 6 con el capítulo 7, obviamente, parece lógico, pero es la lectura, es la consecuencia que tiene este escritor, ¿sí? Y aquí terminamos este video, pero recordemos que hay tres clases de personas: los que creen, los que no creen y los que creen que creen. Yo espero que tú seas de los que creen. Así a secas, simplemente. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, y nos estaremos mirando próximamente. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por esta lectura. Guárdanos Señor, bendícenos y pon Padre Santo en nuestro querer y el hacer las cosas conforme a ti, como conforme tú quieres en nosotros. En Cristo Jesús, Señor, te ponemos nuestra vida, te ponemos nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Sé con nosotros, cuídanos y protégenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.